Hola, ¿cómo estáis? Vamos con la última lección de nuestro curso de programación con Arduino, donde en esta unidad hemos empezado a trabajar con lo que serían motores. Ya hemos hecho una primera lección donde hemos hecho una actividad con un servomotor y ahora vamos a trabajar con lo que sería un motor de corriente continua, lo que sería un motor convencional. Para esta actividad lo que necesitamos es un pequeño motor de 3 voltios, 6 voltios, algún motor de los típicos que se utilizan para hacer algunas prácticas con Arduino, de robótica móvil. Motores que se pueden conseguir fácilmente en lo que sería internet. Ahí pues estamos viendo algún modelo, con eso nos vale. Y vamos a ver qué nos hace falta para poder controlar este dispositivo con nuestra placa Arduino. En nuestro caso, aparte del motor, vamos a utilizar un transistor. En este caso, yo he utilizado el transistor BC547, que es el que estáis viendo en pantalla y en el circuito que vamos a montar. ¿Y para qué utilizamos un transistor? Pues en este caso, para poder dar la corriente que necesita nuestro motor y que no tengamos ningún problema con nuestra placa. ¿De acuerdo? Lo que vamos a hacer es amplificar esa corriente para el consumo que necesita nuestro motor, que se lo podamos dar y que no tengamos problemas de reseteos con nuestra placa y demás. En nuestro caso, en esta actividad, lo que vamos a hacer es controlar la velocidad de un motor a través de lo que sería una entrada analógica, a través de un potenciómetro. Por lo tanto, vamos a ver un concepto también importante que es el de mapear, que eso ahora lo veremos. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo primero, vamos a pegar un vistazo al circuito. Como comento, tenemos un transistor NPN, es el BC547, nos pueden valer otros modelos de transistores, pero este es un modelo bastante común. Y este transistor tiene 3 terminales, tiene una base, tiene un colector y tiene un emisor. En nuestro caso veréis en el circuito que la salida digital de nuestra placa, que va a ser PWM para que podamos regular la velocidad, va conectada a la base. Muy bien, a través de la base nuestro transistor va a recibir la señal. Y nuestro motor está conectado entre 5 voltios, o la alimentación en este caso, y el colector, la patilla que es el colector. Y fijaros que hay un diodo para, en caso de que haya algún pico de tensión o pueda haber algún problema, que no afecte a nuestro circuito. Muy bien. Si no colocamos ese diodo, pues nos va a funcionar correctamente porque estamos haciendo una pequeña prueba, pero es conveniente que pongamos un diodo. Si no tenemos un diodo rectificador como el que tenemos ahí, pues podemos utilizar un diodo LED polarizado de forma inversa, ¿de acuerdo? El cátodo irá a la parte positiva y el ánodo a la parte negativa, que en este caso sería el terminal que corresponde al colector. Y después el emisor lo llevamos a GND, ¿de acuerdo? La conexión es muy sencilla. Como comento, vamos a utilizar nuestro transistor para poder darle la corriente que necesita nuestro motor para funcionar correctamente. Y por otro lado tenemos un potenciómetro que está conectado a lo que sería una entrada analógica. Fijaros que un terminal, bueno, tiene 3 terminales, el terminal del centro irá a la entrada analógica, mientras que los de los extremos, uno irá a GND y otro irá a 5 voltios, para regular el paso, en este caso de voltaje, a lo que sería la entrada analógica, de 0 a 5 voltios, ¿de acuerdo? Un potenciómetro es una resistencia variable. Tenemos un eje que vamos regulando la cantidad de ohmios y así regulamos la cantidad de voltaje que entra por nuestra entrada analógica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es regular la velocidad del motor en función de la posición del eje de nuestro potenciómetro. Muy bien, pues vamos a montar el circuito y empezamos a programar. Vamos a empezar a programar nuestro código y fijaros, nosotros lo primero que vamos a hacer es indicar qué componentes tenemos en nuestro circuito para definir los pines con constantes, como hemos ido haciendo en las diferentes actividades. Y en nuestro caso vamos a declarar una constante que será motor. ¿Dónde está conectado el motor? Pues lo hemos conectado en el pin número 10, que ese pin es PWM, para que podamos regular la velocidad del motor. Muy bien. Y a continuación también hemos definido una constante para el potenciómetro. Pues ponemos pot, por ejemplo, y le indicamos que lo hemos conectado en el pin número 0, el A0. Es una entrada analógica. Fijaros que aquí vamos a trabajar con la resolución de las entradas analógicas de 10 bits y también con la de 8 bits. Por lo tanto, vamos a utilizar una función de matemáticas que es un mapeo, que veréis que es muy útil para hacer esa conversión automáticamente. Muy bien. Dentro de Setup, pues dentro de Setup
¿Qué tenemos que hacer? Pues en este caso, la constante que corresponde a motor va a ser una salida. Este pin tiene que ser una salida para que podamos alimentar al transistor y actuar frente al motor. Por lo tanto, con pin mode indicamos pin motor y le decimos que es una salida. En nuestro caso, lo que sería el potenciómetro no es necesario porque es una entrada analógica. No hay que decirle absolutamente nada. Muy bien. Y dentro de lo que sería el bucle infinito, este loop, lo que vamos a hacer a continuación, ¿qué es? Pues lo primero es, vamos a almacenar qué valor tenemos a la entrada analógica. Por lo tanto, vamos a declarar una variable que será valor pot, por ejemplo. ¿Y cómo leemos de una entrada analógica? Ya sabemos que debemos utilizar la función analogRead. ¿Y de dónde leemos? Del pin pot, que es el A0. Muy bien, pues aquí estamos haciendo una lectura de 10 bits. Acordaros que vamos a tener valores de 0 a 1023. Muy bien. Y a continuación, lo que vamos a hacer es adecuar ese valor de la entrada analógica para que se lo podamos dar al motor. ¿Por qué? Pues porque sabemos que las salidas PWM trabajan a 8 bits. La resolución es de 0 a 255. Entonces, ¿le podemos entregar un valor de 10 bits a una salida PWM? No, directamente no. Tenemos que hacer la conversión. Una podría ser coger el valor que tenemos en valor pot y dividirlo entre 4. Entonces ya nos da esa conversión directamente. Pero podemos utilizar una función que se llama mapear, que es muy útil. Y fijaros, vamos a declarar una variable que será valor motor. Y a este valor motor lo que vamos a es asignarle esa conversión de 10 a 8 bits. Entonces, para ello utilizamos la función map, que en referencia, en la página de Arduino, la tenéis, ¿vale? En matemáticas. ¿Y qué necesita map? Pues en este caso tiene 5 argumentos. Le vamos a pasar uno que es ¿dónde está el dato? El dato está en valor pot. Vale, pues le decimos valor pot. Ahora, ¿cuál va a ser su valor más bajo? El valor más bajo que tendrá valor pot, ¿qué es? 0. Cuando el potenciómetro esté al mínimo, tendremos 0. Y el valor máximo que puede registrar 1023, en este caso. Y ahora, ¿qué valor es el mínimo para darle al motor? En este caso será 0. El valor de salida mínimo será 0, al que vamos a convertir. Y el máximo 255. Fijaros, así de este modo yo le voy a dar a valor motor un valor entre 0 y 255 en función de qué valor voy a registrar en valor pot, dentro de la resolución de 10 bits, de 0 a 1023. Esto sería como una especie de, es una función de una recta, en este caso una recta diagonal, donde en el eje de ordenadas puedo tener este valor de entrada y el de abscisas tengo este valor de salida, es decir, en el eje X el valor de salida y en el eje Y el valor de entrada. Y entonces trazo lo que serían las líneas para ver la correspondencia y así pues puedo obtener ese valor a la salida. Muy bien, pues lo único que nos queda es decirle mediante analog write, decirle dale al motor ese valor, el valor que tenemos aquí. Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Dos pines, uno es motor y el otro es qué valor le queremos dar, un valor entre 0 y 255, que en este caso es el valor que registramos dentro de esa variable, valor motor. Y vamos a darle un pequeño delay, por ejemplo, de 50 milisegundos, para que la ejecución, pues cada 50 milisegundos actualicemos ese valor. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es probarlo. Vamos a probar ya, fijaros que es bastante sencillo, pero aquí hemos visto, por un lado, dentro de la parte electrónica, física de lo que sería el hardware de nuestro circuito, cómo podemos alimentar un motor. En este caso, para que vaya en una dirección, pero le vamos a poder regular la potencia. ¿Y qué debemos hacer para que nuestra placa no se vea afectada por el consumo de un componente que pues tiene un valor más alto, tiene un consumo de corriente más alto? Y por otro lado, hemos visto cómo podemos mapear un valor, es decir, tenemos un valor de entrada, pues yo quiero convertir automáticamente ese valor a otro de salida que necesito, lo adecuo, ¿de acuerdo? Fijaros que esto también podríamos hacerlo con el servomotor de la anterior lección, es decir, podríamos coger e indicar, vale, valores de entrada a través de un potenciómetro de 0 a 1023,
¿A qué valores quiero convertirlo? Pues a la posición de 0 a 180 grados. Por lo tanto, aquí pondríamos 0 y aquí 180. Y podría regular con un potenciómetro la posición del eje. O a través de un sensor de luz, por ejemplo, que utilizamos también en una lección. Pues aquí tenemos los valores de entrada de ese sensor de luz, el mínimo y el máximo, y a la salida, ¿a qué quiero convertirlo? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Esas son ya prácticas que podéis ir haciendo. Fijaros. Muy bien, pues una vez tenemos ya nuestro código, vamos a cargar la programación en la placa y probamos nuestro circuito. Pues ya hemos aprendido cómo controlar la velocidad de un motor. Perfecto, fijaros que aquí vamos en una dirección, en un sentido de giro, pero hay otros circuitos integrados, puentes, lo que se llama un puente en H, donde tenemos 4 transistores, es un circuito integrado como el L293 y a través de él podemos además invertir la dirección. Además de regular la velocidad, podríamos invertirlo, por ejemplo, pero bueno, aquí hemos hecho algo un poco más sencillo, ¿vale? Para entenderlo bien. Muy bien, pues os dejo, como siempre, actividades en la plataforma y espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho en lo que es este curso y que os haya dado pie a poder realizar ya vuestros primeros proyectos, ¿vale? Y quitaros el miedo de empezar a trabajar con lo que sería un sistema de hardware y software libre como Arduino, con un lenguaje de programación, con conceptos de electrónica, ¿verdad? Hay muchos fundamentos dentro, pero bueno, poco a poco y con actividades sencillas para entenderlo todo bien, pues bueno, podemos ya dar nuestros primeros pasos para hacer actividades en el aula, en nuestra casa, como queramos. Muchas gracias por habernos visto y que vaya todo muy bien y nos vemos en el siguiente curso. Muchas gracias.